Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por venir. Creo que para nosotros es un privilegio estar aquí esta noche y tener a Vicky Méndez con nosotros. Quiero dar las gracias en primer lugar a Zendeac por permitirnos, a mí como miembro integrante del colectivo Underfoto, el tener la oportunidad de traer a fotógrafas, a gente conocida, a gente importante y tenerla por primera vez aquí en Murcia. Vamos a empezar y vamos a presentaros un poquito lo que es su trabajo y quién es ella. Bueno, ella es Vicky Méndez, es fotógrafa de Zaragoza. Ella es licenciada en Historia del Arte, además es diplomada en Estudios Avanzados en Historia de la Fotografía por la Universidad de Zaragoza. Es diplomada en Fotografía Artística en la Escuela de Arte de Murcia. Y cuéntanos, por parte tuya, ¿quién crees que es Vicky Méndez? Bueno, en primer lugar, daros las gracias. O sea, es un honor que me hayáis elegido dentro del ciclo que preparáis, tanto al Zendeac como a Underfoto y a Vincent Sáez por invitarme, porque es un placer y un gusto estar aquí. Y bueno, me has preguntado quién es Vicky Méndez. Exactamente, ¿quién es Vicky Méndez para Vicky Méndez? Bueno, pues vengo invitada por la parte fotográfica, ¿no? Todo el trabajo que he hecho de fotografía. Y bueno, pues empecé hace bastantes años a tener una inquietud hacia el arte y bueno, el lenguaje con el que mejor me he manejado y que he podido acceder y estudiar ha sido la fotografía. Por lo tanto, pues es mi lenguaje con el que me expreso. Y todos los proyectos que he venido haciendo, bueno, también he mezclado también vídeo, veremos algún trabajo también donde aparecen mapas, textos, bueno, ahí voy incluyendo otro tipo de lenguajes, ¿no? Pero vale, vamos a ir descubriendo un poco quién eres, aparte de lo que tú nos has dicho. Una de las condiciones que nosotros ponemos dentro de este ciclo llamado Full Frame para atraer a fotógrafos a Murcia que nos hablen de su trabajo es que nunca hayan estado en Murcia. Pero en el caso de Vicky hay un pequeño error. No es la primera vez que has estado en Murcia. Vicky vino por primera vez hace muchos años y esta es una fotografía en la puerta de la catedral cuando todavía existía una fuente. Pero vale, te lo vamos a pasar porque en esta ocasión no viniste a hablar de tu trabajo, sino que esta sí que es la primera vez en la que Vicky lo va a hacer. A mí me gusta siempre hacer una búsqueda. Cuando intento conocer a alguien, una búsqueda en Internet de qué es lo que Internet nos muestra respecto a esa persona. Esto, por ejemplo, es lo que Google nos dice que es Vicky Méndez. En cierto modo, las imágenes que aparecen coinciden totalmente contigo. La primera imagen que vemos es la imagen que tienes en tu web, tu imagen de retrato, imágenes de tus obras, de tus exposiciones. ¿Qué crees tú de esto? ¿Coincide contigo o no coincide contigo? Estas imágenes. Hombre, pues algo coincide, claro. Bueno, pues como todo ser humano somos muy complejos, ¿no? Entonces, pues sí, esta es una parte mía. Lo que estoy viendo, pues desde la segunda imagen que corresponde a un taller que hice en el CEDAN de Huesca, que me hizo un niño. Me acuerdo, es un retrato que me hizo uno de los alumnos del taller. Veo imágenes que sí, de diferentes trabajos que vamos a comentar. También veo imágenes de intervenciones que he hecho artísticas, imágenes de alguna residencia artística también, bueno, pues, y de becas. O sea, es una parte de mi trayectoria artística, sí que está aquí, claro. Podríamos decir que Vicky Méndez es parte, y yéndonos un poco al título de esta charla, de lo visible, pero también un poquito más de lo invisible y de lo que vamos a descubrir un poquito más. Yo he querido estructurar esta charla a través de tu obra, a través de tu trabajo, pero hacerlo en cierto modo en una cronología inversa, de trabajos más últimos para ver cómo la evolución se ha producido y cómo siguen manteniéndose esas influencias iniciales en los trabajos posteriores. Este trabajo, por ejemplo, titulado Extraños en el Paraíso, lo comenzaste en el año 2016 y realmente fue el trabajo que nos unió, en cierto modo, que nos hizo conocernos. Aquí permítanme que cuente la pequeña anécdota. Vicky y yo realmente nos conocimos en 2013 en Braga, en Encontros de Imagen. Yo la vi por allí, además creo que fuiste finalista con el trabajo que llevaste, pero no llegamos a hablar en ningún momento. Pero años después coincidimos
en una residencia artística en Madrid. Ella era residente en Casa de Velázquez con una beca del Ayuntamiento de Zaragoza y yo recibí también una beca de 3 meses para una estancia allí. Realmente allí enseguida conectamos, en el momento que llegué, empezamos a conocernos y a profundizar. Y allí fue donde tú estabas presentando este trabajo. ¿En qué consiste Extraños en el Paraíso? Pues Extraños en el Paraíso es un proyecto que, como dices tú, realicé durante un año en Madrid, en la Casa de Velázquez, y por el cual me dieron una beca la Diputación de Zaragoza. Fue un verdadero gusto poder estar un año totalmente dedicada a este proyecto y a la realización de diferentes actividades que nos iban marcando cada mes periódicamente. Y también fue una maravilla poder conocerte, poder conocer artistas españoles que también pasaban por allí durante 3 meses. Pues me acuerdo de Nadia del Castillo o muchísima gente que pude conocer a la hora de comer, sobre todo que nos juntábamos en el comedor, lo recuerdo muy bien. La verdad que es muy nutritivo este tipo de espacios y para mí fue muy enriquecedor esa parte de la experiencia. También tenía un año para centrarme totalmente, estar absolutamente en silencio en aquella pequeña celda, en aquel pequeño estudio. Bueno, pequeño, no era tan pequeño, era bastante alto. Y el proyecto que yo planteé era entrevistar, fotografiar, documentar y encontrarme con personas, porque lo hice así, a través de anuncios que ponía en los alrededores de la ciudad universitaria, que es donde se localiza. Lo leo literalmente: se buscan extranjeros recién llegados a la ciudad. Eso es. Me interesaba sobre todo reflexionar sobre la incertidumbre que era como yo me encontraba también en ese momento, de llegar a un lugar por primera vez. Qué expectativas, con qué deseos venían, qué habían dejado en sus diferentes países. Y eso es un poco la base del proyecto. Eso, eran personas que estaban en tránsito, en viaje, y eso me interesaba, porque es uno de los temas que siempre me han interesado, ¿no? el tema del viaje. Y pues lo que hacía un poco en la metodología, voy a contar del proyecto, era encontrarme con estas personas desconocidas. Creo que conseguí un poco crear un ambiente de intimidad a través de diferentes fases. Les hacía una entrevista, también como habéis podido ver antes, se ha visto. El vídeo que hemos proyectado al principio es un vídeo algo más extenso y queríamos que lo vierais un poquito a modo de introducción, para que vosotros también, como ellos, os sintierais un poco extraños en este paraíso. Les dejaba 4 minutos, como unos 4 minutos, solos ante la cámara. Ya lo había probado este sistema o este método en el proyecto anterior, que lo veremos después, en París. Me parece una forma de llevar a las personas, antes de hacerles un retrato a través de la cámara, un retrato fotográfico. Es otra fase más previa, antes del retrato, para que ellos se encontraran en intimidad y en soledad con ellos mismos, antes de encontrarse conmigo a través de la foto, ¿no? Entonces, les dejaba en el estudio esos 4 minutos y creo que, no sé si lo habéis escuchado, pero les decía, os voy a dejar 4 minutos aquí, yo salgo fuera y en estos 4 minutos podéis hacer lo que queráis y, yo vuelvo cuando hayan pasado los 4 minutos, ¿no? Y era una forma eso de ir conociéndonos, de ir acercándonos también. Al final hacía un retrato, que es lo que se está viendo ahora. Y también, en base a las entrevistas, esto fue posterior, iba creando con diferentes ortofotos que tenía, imágenes aéreas con la perspectiva corregida, o sea, mapas de diferentes territorios. Creaba mapas nuevos, los deconstruía y construía mapas nuevos, porque en estas entrevistas de lo que también hablábamos, además de los orígenes, de qué habían dejado, de por qué acababan de llegar en este caso a su destino, que era Madrid, era también el tema del viaje, de dónde venían, qué ocurría allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera también de cartografiar emociones, al final, lo que hacía, lo que me interesaba en el proyecto. Y
hay una cierta parte de autorretrato en este proyecto, donde creo que en cierto modo hablas un poquito de ti misma, aunque sean autorretratos hechos por otras personas, y también un poco de cómo esos mapas, esa deconstrucción del mapa del territorio, forma parte de tu pasado, de tu historia, porque tú realmente vienes de una familia de topógrafos y durante mucho tiempo trabajaste con fotogrametría. Sí. Sí, desde muy pequeña he estado pues eso, rodeada de mapas, de planos, de pues eso, fotografías aéreas, de aparatos de GPS, etc. He trabajado, bueno, recuerdo las vacaciones, las pasaba con mi padre por los campos, con un walkie-talkie, trabajando con él. O sea, realmente es una empresa familiar y muy pequeña y desde muy pequeña he trabajado con ellos. Después la abandoné, claro, porque tenía otro tipo de inquietudes que bueno, no me acababa de encontrar, no era mi lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues algo de todo aquello está, me imagino, y queda, ¿no? en mí, en mi manera de ser también, de todo lo que aprendí allí. Incluyes también estas notas, por lo menos en formato expositivo, en la exposición que hiciste dentro del Festival Foto España, junto con los artistas de Casa Velázquez, que eran anotaciones, eran frases. ¿Qué eran estas? Sí, estos son transcripciones de las entrevistas que comentaba al principio que les hacía a la gente que llegaba, que respondía a los anuncios que colocaba en Casa de Velázquez, pues son parte de esas entrevistas. Son las transcripciones, se han hecho diferentes exposiciones de este proyecto. Ahora mismo hay una exposición que fue muy importante para difundir el trabajo, es la que está ahora en el Instituto Cervantes, que comisaría Susi Blas. Y bueno, pues en diferentes exposiciones que se hicieron en la Casa de Velázquez se incluyeron estos textos, ¿no? que enseñabas, que aparecían. Además de la pieza audiovisual, yo os tengo que confesar que es la primera vez que la veía. Tenía muchas ganas de verla y cuando estábamos en Casa de Velázquez yo sabía que Vicky estaba grabando los vídeos, pero nunca me los enseñó. Realmente los vídeos hay que agradecérselos a Víctor, que es el marido de Vicky, que es quien los ha montado finalmente y está aquí con nosotros, y a quien le damos las gracias por haber hecho este trabajo tan magnífico. Hemos dicho que te íbamos a nombrar, Víctor. Como hemos dicho, ha tenido un amplio formato, repercusión expositiva, digamos, es un trabajo que estás moviendo, que no paras de mover desde 2016 y que está teniendo muy buena acogida. En cierto modo, como consecuencia de este trabajo aparece Objeto de Deseo. ¿Qué es Objeto de Deseo? Objeto de Deseo es un proyecto que comisaría Sergio Sevilla, que es un gestor cultural de Zaragoza, en un espacio institucional de la ciudad, y me invitó a realizar una intervención en ese espacio. Entonces yo estaba acababa de volver de Madrid, estaba con este proyecto y me pareció interesante rescatar una de las imágenes de Extraños en el Paraíso, que es esta que se ve arriba a la izquierda, que es una mujer que se quitó un pelo. O sea, esto surgió así. Y porque, me he olvidado también de decir que el tema de los retratos que tú decías que se autorretrataban, no se autorretrataban, se autorretratarán en otro proyecto del que hablaremos en Japón, pero en este trabajo no. En este trabajo yo les hacía la fotografía. Sí que les pedía que realizaran un gesto, o sea, digamos que los llevaba a un estado de interiorización a través del vídeo y un poco acompañándoles a encontrarse en ese momento. Y en este caso, esta persona Rensui hizo una acción con uno de sus cabellos, porque tenía el pelo muy, muy largo. Y bueno, de ahí me surgió esa metáfora de colocar una parte del cuerpo en el espacio, que tiene mucho que ver con esos tránsitos y esos movimientos de todas estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues para Corner Myth lo que hice fue recoger uno de estos mapas de las ortofotos que comentaba al principio y hacer proyecciones en el espacio. Pareció que era una manera interesante también y es la primera vez que hago algo así, de construir también fotografías y casi como un juego, ¿no? Y bueno, fue muy divertido, la verdad. Mira, si quieres vamos a enseñar un pequeño vídeo bastante corto que hay de cómo hiciste este montaje.
para que veáis también su forma de trabajar y cómo los artistas al final siempre acabamos montando nuestras propias exposiciones y pegándole al martillo y a los clavos. Soy Vicky Méndiz, soy fotógrafa y bueno, me dedico fundamentalmente a realizar proyectos a través del lenguaje fotográfico y el vídeo también. Y en este caso pues ya entran otros elementos, ¿no? Las tijeras, hacer formas escultóricas también que vienen de este mapa, no sé, todo el tema de la proyección en el espacio, la cartografía, la topografía, ¿no? Que he tenido en cuenta a la hora de colocar los elementos. Bueno, pues estas imágenes vienen, o sea, yo las rescato de un proyecto que hice el año pasado. Una de ellas es la imagen de una mujer, de una persona que acaba de llegar a España. Ella está interactuando con una parte de su cuerpo, que es el pelo. Y también yo lo que le pedí era eso, que hiciera una acción con esta parte, ¿no? Entonces es muy bonito porque ya lo que está haciendo es medir o colocarse en el espacio a través del pelo, ¿no? Que es sería un poco esa imagen. La cartografía es una representación del territorio y un anhelo del ser humano por acotar, por controlar, por una serie de cosas, de marcar fronteras, etcétera. En este caso, el mapa es casi la experiencia de esas personas, la experiencia en un territorio, en un país nuevo. Entonces, lo que he hecho ha sido proyectar partes de uno de estos mapas en el espacio, utilizando pues, diferentes imágenes del mismo mapa, pero en diferentes dimensiones y proyectándolas. Creo que, más bien, ¿crees tú que realmente como fotógrafos o como artistas que utilizamos la fotografía como herramienta debemos salirnos del soporte convencional, del soporte bidimensional, del soporte plano que habitualmente es esa fotografía? ¿Cómo has hecho tú en este caso, incorporar otros elementos tridimensionales? Sí, yo creo que enriquece muchísimo tanto la narración, ¿no?, de lo que se está contando, como que te abre muchísimas puertas para explorar diferentes maneras de mostrar, de contar. Yo creo que es fantástico. O sea, que tenemos que atrevernos, ¿no?, a indagar un poco ahí, descubrir. A veces pecamos de ser demasiado... Eso es, a veces, bueno, tanto en la enseñanza académica como pues eso, lo que vemos generalmente, ¿no?, en exposiciones o en museos, pues casi siempre, ¿no?, tendemos a entender que la fotografía es algo que está ahí enmarcado en la pared. Bueno, pues tenemos los libros, que son maravillosos objetos fotográficos en 3D que nos acompañan, y otro tipo de instalaciones, ¿no?, y de maneras de salirnos de la bidimensionalidad, como tú decías. Vamos a continuar con tu trabajo y esta vez, en lugar de ir hacia atrás, vamos a ir un poquito hacia adelante. Es decir, nos vamos un año después, a 2017, porque este trabajo tiene mucha relación con el trabajo anterior, con Extraños en el Paraíso. ¿Qué es Inanat? Inanat fue un proyecto de ciudades europeas en el que seleccionaron a diferentes fotógrafos de diferentes países y bueno, lo que nos pedían era, pues realmente es como un encargo, ¿no? Como nos dieron como una carta blanca para representar, hablar de dos ciudades. En mi caso era San Sebastián y Aarhus, en Dinamarca. Y bueno, lo que yo me planteo es también como siempre, como os decía, ¿no?, con la entrevista. Entrevisté a niños de las dos ciudades y realmente, bueno, digamos que es lo que se ve aquí.
ellos me iban indicando un poco, ¿no? Sus lugares favoritos, cómo veían la ciudad, y con todas esas entrevistas yo iba explorando de manera un poco aleatoria y al azar, buscando esos lugares a veces, pero bueno, como con esas historias que me habían contado. Construyendo un relato sensorial, pero también con ese punto naif, infantil a veces. Sí, de descubrimiento de ese lugar, ¿no? Y además interrelacionándolas de manera que creo que en ningún momento sabemos a qué ciudad pertenece cada fotografía. Claro, los niños no diferenciaban ni tenían una visión como muy cerrada, muy, ¿no? de sus ciudades, sino que incluso les preguntaba cómo se imaginaban la otra ciudad. O sea, al final también es como un viaje entre esas historias de los dos lados, ¿no? ¿Hay también vídeo grabado de este trabajo o no? Sí que hay vídeos, pero se han quedado un poco como un material de trabajo previo a las imágenes. O sea, no los he editado ni los Es decir, no tienen una intención de crear un documental complementario a lo que serían las imágenes del trabajo. Es un material que está ahí, que podría revisar y quizás podría salir algo, pero lo tengo ahí, la verdad que no lo he vuelto a tocar. Aquel fue el trabajo que hiciste justo al salir de Casa de Velázquez, digamos. Pero anteriormente a Casa de Velázquez, ya volvemos de nuevo a nuestra cronología, tienes este trabajo, el Síndrome de París. Lo haces en el año 2015 y también lo haces, en cierto modo, en una residencia en el Colegio de España en París. Cuéntanos cómo fue, por qué fuiste allí, cómo fue aquella experiencia y qué fue lo que hiciste con el Síndrome de París. Pues, o sea, es un proyecto que yo presenté a las becas que en ese momento daba el Ministerio de Cultura y espero y deseo que las sigan manteniendo. Todos los años iba un fotógrafo y un artista plástico, si no me equivoco, o dos de cada disciplina, a París, a la Cité Université, al Colegio de España, que es un lugar maravilloso donde también conocí a gente fantástica, investigadores de diferentes disciplinas, científicos, gente que estaba realizando el doctorado, incluso pues, investigaciones, trabajando en diferentes universidades allí. Y también pues, pude desarrollar un proyecto, que era el que presenté, parte de un artículo que había leído en un periódico donde hablaba del síndrome de París, que es un síndrome del viajero, uno de los tantos que hay. En este caso les ocurría sobre todo a personas asiáticas, sobre todo japonesas, que al llegar a esta ciudad que tenemos todos tan incorporada, ¿no? en nuestro imaginario, pues les ocurrían diferentes problemas psicológicos como alucinaciones, crisis de pánico, etcétera. Y el artículo hablaba de esto, de un hospital que es el Hospital de Santa Ana, que los recogía, estaban un tiempo ahí, incluso algunos volvían a Japón. Entonces, este era el punto de partida con el que yo fui muy ilusionada a París. No pude entrar al hospital, no pude entrevistarme con una enfermera que localicé. Entonces, fue también una manera de decir, tengo que reorientar este proyecto, ¿no? Y también lo que hice fue poner carteles, ahí es donde empiezo a esta búsqueda de personas. Sí que buscaba al principio personas japonesas, que era un poco la idea con la que yo había ido allí, pero luego me abría a todo el mundo que quería participar, porque no hemos dicho que la Cité Université es un lugar internacional. O sea, es como una burbuja dentro de París donde llegan personas de todo el mundo. Y un poco eso, la metodología era muy, muy similar, entrevistas, vídeos y... Digamos que realmente el primer proyecto donde utilizas esa metodología que después aplicas a Extraños en el Paraíso, por ejemplo. Vemos algunas de las imágenes, evidentemente con esas referencias que tú dices, fotografiando los espacios, los personajes, y en cierto modo ya aparece esa forma de fotografiar que vemos en esos últimos proyectos.
La verdad es que tenía poco material de Vicky en formatos positivos. Yo sé que ella tiene muchas exposiciones en casa de Velázquez. Hablábamos mucho de cómo hacerlas, de cómo diseñarlas, de cómo montarlas. Incluso pasábamos alguna tarde cortando fotos para luego el hacer una exposición. Pero también es un trabajo que tuvo una repercusión positiva, digamos, que también ha movido bastante. Sí, esta imagen es de una exposición que hubo en Zaragoza este año, en una sala del Ayuntamiento, se llama Lugares Significantes, que comisarió Elena de Diego, y es la imagen que aparece. Al final decidimos colocar las fotos en papel, tal cual, desnudas, sin marcos y con unos pequeños alfileres. Y bueno, sí, se corresponde a esta exposición que hubo este año. También la expuse en París cuando estuve allí. Y bueno, también tengo muchísimo material que ahí está. Aunque no lo hemos comentado, decir Casa de Velázquez, la verdad que instituciones como Casa de Velázquez o el Colegio de España en París son instituciones que te dan una gran oportunidad de promoción de tu trabajo de cara al público, porque organizan bastantes exposiciones, tanto nacional como internacionalmente, que te permiten que tu trabajo se conozca en todas partes del mundo, y además de que comisarios acudan a Casa de Velázquez o al propio colegio a conocer tu trabajo y a conocerte de cara a esa promoción posterior. La verdad es que es algo que sí que hay que poner en valor y que reconocer, y deberíamos animaros a todos a que os presentéis a esas becas. Realmente es un gran impulso. Una oportunidad y una manera de Nosotros lo recordamos como una experiencia muy positiva. Ahora habría que preguntarte, ¿para cuándo Roma, la Academia de España en Roma, que es la única que te falta? Bueno, quizás pueda presentarme pronto, ¿no? Bueno, está ahí. Sería maravilloso, poder ir a Roma. Este es el primer trabajo que yo realmente conocí tuyo. Realmente fue el trabajo con el que te presentaste a encuentros de imagen en Braga, Jone Totemai, y del que además tienes una publicación de la que ahora vamos a hablar. Ya digamos que vamos a hablar un poco de esa gran influencia que tienes por Japón, por países orientales. ¿Qué es Jone Totemai? Tatemae, siempre lo digo mal. Bueno, pues Jone Tatemae son dos conceptos que hablan de estados del ser. Hablan de sería el contraste que hay entre la fachada, digamos, la superficie, ¿no? Cómo nos mostramos ante los demás en sociedad, y cómo realmente somos por dentro, ¿no? Lo que realmente estamos pensando en ese momento, o cómo nos sentimos, lo que deseamos realmente. Entonces, de los primeros viajes que yo hice a Japón, sentía, es algo universal, como otros temas de los que hemos hablado, pero sí que lo sentía muy fuerte allí, sentía un contraste muy fuerte entre esos dos opuestos, ¿no? Y bueno, me llevó, de otros viajes anteriores que veremos después, me llevó un poco decidí volver a hacer un libro. Lo tenía muy claro, hacer un proyecto. Fui 2 veces, faltaban imágenes y sabía cuáles eran, entonces volví una segunda vez. La pregunta es, ¿por qué decidiste hacer un libro? ¿Por qué decidí hacer un libro? Sí. Lo hablábamos también en la comida, ¿no? Que a veces sientes que es una forma de cerrar, de concluir y de tener un trabajo, porque a veces es verdad que no cerramos los proyectos, que se quedan como muy abiertos, y era una manera de darle forma final a una inquietud que tenía en ese momento, que era ir allí y fotografiar este tema, y al final lo hice así. Hay un cambio que podéis ver en las imágenes que aparecen en las imágenes posteriores. Aquí los personajes no aparecen en retratos tan directos, sino que, salvo en este caso, digamos, sino que son algo más... Estos sí que son algunos autorretratos, estos sí. En este caso era un tema bastante íntimo para tratar en Japón con personas que yo desconocía. Les hice escribir su Honne y su Tatemae en ese momento. Entonces, no están aquí en el libro, pero sí son: yo ahora me siento de esta forma, ahora tengo que estar de esta otra forma. Son así, son frases que ellos iban escribiendo. Y sí que les di el autodisparador, porque era una manera también de que se abrieran a
a todo este dispositivo que les planteaba de aparecer y desaparecer, ¿no? De alguna manera. Su interior, su exterior, bueno, me sirvió para poder acercarme a ellos. Hay algo que yo por lo menos pongo mucho en valor, y es que hagas todo ese planteamiento previo de lo que quieres hacer cuando te pones a hacer un proyecto que al final se materializa en un trabajo, que desde un principio tengas planteado el que la gente escriba esas partes tan personales y tan íntimas, que las materialicen, que te las manifiesten, para que tú al final las expreses en este formato de libro final. Sí, al final es como hacer un poco de medium, ¿no? Porque por ti pasan, o sea, en casi todos los proyectos, pues esos emociones, sensaciones, deseos de muchas personas, y al final acabamos, que lo hacemos, bueno, muchos fotógrafos, pero en mi caso buscando imágenes de lugares o construyendo un retrato de alguien, pero a través de sus propias palabras y de su momento, ¿no? O sea que... Fue un trabajo, digamos, que tuvo una muy buena repercusión. Hiciste una maqueta y conseguiste un premio, el primer premio Dami Award en el Festival de Fotografía Dogfield de Barcelona en el año 2014. El libro lo tenéis aquí. Si queréis, luego cuando terminemos la charla lo podéis ver. Le quedan muy poquitos ejemplares además, así que si queréis aquí alguno, estáis a tiempo también de comprarlo. No sé si quieres que hablemos algo, o sea, por ejemplo, del libro podríamos hablar muchas cosas, pero... Tenemos un pequeño vídeo. Del vídeo, si quieres vamos hablando, que nos cuentes un poquito de cómo y por qué estructuras el libro de esta forma. ¿No tiene sonido? No tiene sonido. A ver, tenía muchísimo material, o sea, fue difícil porque había imágenes, o sea, a mí al principio me costó muchísimo unir estas imágenes que veíamos de los retratos con las imágenes que yo había hecho en el exterior. Y hice un taller con Romaniñán, me acuerdo que él me dijo, ¿por qué no pruebas a mezclarlas, a que dialoguen unas con otras? Que a mí al principio aquello, bueno, no sé, como que no me entraba en mi manera de pensar en ese momento. Y bueno, la solución que le di fue esa, como ir narrando como pequeñas historias ahí y meter los personajes en esos dobladillos que se ven, que están como escondidos, porque me parecía que tenía mucho sentido, ¿no? Lo de mostrarse hacia afuera, hacia adentro. ¿Hiciste tú directamente el diseño del libro? Sí. ¿No fuiste a un diseñador? No, en este caso no, o sea, hice toda la edición. Sí que había hecho este curso con Romaniñán, que me sirvió muchísimo para atreverme a ponerlo en papel, ¿no? Porque bueno, a veces tienes ideas y cuesta muchísimo llevarlo al objeto. Y sí, lo hice yo. Hice varias maquetas, hice como 3 maquetas pequeñas, otra anterior a esta, y al final, bueno, pues esta era la maqueta que ganó y se produjo así, con también mucho contraste entre el interior y el exterior, el plástico de fuera, el papel de dentro, que también, bueno, pues buscábamos que tuviera muchísimo tacto, o el tacto, ¿no? Que fuera algo muy dulce al tacto. Realmente era tu primer fotolibro propio, diseñado por ti íntegramente y producido por ti. Sí, a ver, había hecho otro libro, que lo veremos, ahora lo veremos, que está por aquí, pero sí que busqué un diseñador. O sea, no me atreví a hacer esto, era con muy poquito tiempo, y sí que lo hicimos con Miguel Frago, con un diseñador de Zaragoza. Sí que la narración, la organización del libro sí que la hice yo. Lo que pasa que, digamos que el montaje, la maqueta, eso lo hizo él. En este caso no, me atreví a hacerlo yo. Vamos a avanzar, si quieres, y con un pequeño giro. Veréis que en Vicky, a partir de ahora hacia atrás, vamos a ver una gran influencia oriental en tu trabajo. Pero en el proyecto del que vamos a hablar ahora es todo lo contrario, realmente. Son cosas que perduran, y digamos que es un proyecto más que tiene mucho arraigo en tu tierra, en Zaragoza. Año 2011, cuéntanos, ¿de qué habla este trabajo? Es parte, bueno, son imágenes, son unas cosas que perduran, es el título de una exposición que se hizo en la Casa de la Mujer en Zaragoza,
pero realmente esas imágenes pertenecen a este libro, que es Silencio enterrado, que digamos que yo dirigí, pero en el que participaron otras personas. Virginia Méndiz me acompañaba, mi hermana me acompañaba a hacer las entrevistas. Muchísimas otras personas nos ayudaron también a transcribirlas, porque había muy poquito tiempo para hacerlo. Miguel Frago, que era diseñador, bueno, entre ellas Víctor, que está aquí, también trabajó muchísimo en el desarrollo del libro. Por mi parte, bueno, el libro es un homenaje y una recuperación de la memoria, de las historias de las familias, de todas las personas que fusilaron y asesinaron en el cementerio de Magallón. Están ahí en una fosa común que se abrió posteriormente al libro. Se consiguieron identificar bastantes de los cadáveres y se entregaron a algunas familias con los objetos que aparecían en los cadáveres. Estas imágenes pertenecen a eso. A los objetos que estaban dentro de las fosas. Eran, pues como veis, monedas, mecheros, bueno, cualquier objeto cotidiano que podríamos llevar cualquiera de nosotros. Y esto lo enfrentáis, digamos, a objetos que habían pertenecido a esas personas, pero fotografiados en manos de sus familiares, que sí que mantenían vivos y seguían manteniendo viva la memoria de esas personas fallecidas. Eso es, tenían esos objetos, bueno, custodiados como grandísimos tesoros, y cada vez que íbamos a una de las casas te los mostraban, ¿no? Entonces, bueno, fue una manera también de, además de recoger las historias, ir recogiendo esos objetos que mantenían, ¿no? en cada casa. Además, hay una tercera parte del trabajo en la que lo que hace es fotografiar espacios. Sí, porque bueno, lo podéis ver, el libro está dividido por pueblos, porque iban sistemáticamente cogiendo a estas personas, o sea, las metían en una furgoneta y se las llevaban al cementerio. Entonces había familias que no tenían objetos ni tenían fotografías, porque también en el libro hay fotografías de archivo que fuimos recuperando. Entonces, bueno, a mí me parecía que también tenían derecho a tener algunas imágenes, y lo que hacía era volver a los lugares de los que me hablaban los familiares, volvía y hacía una fotografía del lugar. Por eso son esas que aparecen aquí y otras que están en el libro, son los lugares que aparecen en las historias. No hemos hablado, no es un trabajo fácil en el sentido de que no a todo el mundo le agrada que estas cosas se saquen a la luz, y no es fácil trabajar para no herir sensibilidades, en cierto modo, digamos. Fue muy difícil, sí. O sea, para mí creo que ha sido el trabajo más, a nivel emocional, más duro, porque es verdad, o sea, había días que salías de las casas y era, bueno, tremendo, ¿no? Por las historias, porque muchas de estas personas sufrieron traumas que no habían podido elaborar, de los que no se había podido hablar durante muchísimos años, y que a raíz de toda esta recuperación, de la apertura de la fosa, y pues bueno, comenzaba a resurgir todos estos temas. Pero sí, fue bastante difícil, pero fue un trabajo que también, bueno, me aportó muchísimo. Todo el poder desarrollarlo, lo que hablamos, fue difícil, había poco tiempo, pero fue una maravilla poder hacerlo. Sí. Vamos a continuar enlazando con este trabajo, y no, es decir, vamos a Memento Mori del año 2010, que también significa recuerda que has de morir. Al final es un trabajo completamente diferente, también alejado de este, pero que enlaza con tu etapa más oriental, llamémosla así. ¿Qué es este trabajo? Bueno, ¿Y por qué? Venía de un conocimiento mío, personal, de la muerte. También fue algo así, que viví de pequeña, fuerte, y no tiene nada que ver con este otro libro, o sea, con este otro trabajo, la verdad, aunque están uno con el otro. Y bueno, tiene que ver con el paso del tiempo, con la muerte, con la llegada de la muerte como algo presente en todos nosotros, de una forma diferente a la violencia de estas historias, no tiene nada que ver. Y bueno, pues eso, son imágenes que tienen relación con los ciclos de vida y muerte, realmente.
¿Dónde hiciste este trabajo? Este trabajo está hecho en Tailandia, porque, bueno, pues por diferentes circunstancias he ido también bastantes veces allí y en este lugar los thais tienen muchísima vinculación y contacto con sus muertos, con los espíritus, con los dioses y bueno. Y un buen día te llama o te escribe Ariana Rinaldo y te propone publicar este trabajo en esta revista que ya dejó de publicarse, digamos, en el número 29 de Ojo de Pez, que se llamaba Chicas, Girls. Sí, la verdad que fue una grandísima sorpresa. No sé cómo ella pues conoció mi trabajo, imagino que a través de algún visionado que yo había hecho o algún taller, pues alguien le había hablado de mí o había visto algún dossier o no lo sé. Y bueno, me llamó para formar parte de este número de la revista Ojo de Pez. Sí, sí. Bueno, la revista, aunque creo que se siguen vendiendo los últimos ejemplares, ya hace bastantes años que dejó de publicarse. Sí, yo creo que este número, porque estuve buscando cuando te envié para enviarte el enlace y creo que ya no quedan, de este número no está el enlace, o sea, no se puede... Yo he traído la revista, no la he sacado aquí encima, pero si alguien quiere verla también puede verla ahora después. Utsuroy, este proyecto que a mí me cuesta hasta pronunciar a veces, en cierto modo ya refleja un poco lo que vas a hacer tiempo después, el combinar fotografía con otras disciplinas. ¿En qué consiste este trabajo? Utsuroy es un proyecto que se llegó a materializar en el que yo establezco, por el primer viaje que hago a Japón, contacto con muchísimos artistas y una de ellas es Shino Hisano, que es pintora. Me fascinó su trabajo y quería que hiciéramos algo juntas y le propuse hacer algo para exponer en Zaragoza, en el Centro de Historias, que es esta imagen. Partimos del libro de Crónica de un pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami, y nos íbamos intercambiando fragmentos del libro, imágenes, y fuimos montando como una relación un poco también al azar, ¿no? Porque Murakami y este libro pues hablan mucho de estos mundos, de este mundo que une la fantasía y la realidad, el inconsciente y el consciente, y estas conexiones también con otros mundos en este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y fuimos así montando como un diálogo, ¿no?, entre las dos. Realmente es eso, el proceso de una conversación casi. Además, en la búsqueda yéndonos al título de la charla, buscando esos espacios en los que lo visible y lo invisible están estrechamente unidos. Claro, tiene mucho que ver con esto, ¿no?, que lo hablábamos también. La fotografía no solamente no vamos buscando lo visual a través de la mente, porque la fotografía es muy mental, pero dentro de la fotografía entran muchísimas otras partes de nuestro cerebro y de nuestros sentidos que están ahí, de nuestro cuerpo también, que nos llevan a encontrar esas imágenes, ¿no?, que tienen más que ver con lo que no se ve. Nos vamos a ir a uno de tus primeros proyectos, a Kokoro, y decir un poco dónde empieza todo lo que es la influencia oriental. Todo empieza aquí, digamos, y empieza de una manera poco habitual. A mí me lo has contado, me gustaría que lo contaras al público. Sí, yo me presenté a una residencia artística, era la primera vez que me planteé la necesidad de salir de mi ciudad y sobre todo buscaba alguna forma de ir a Japón porque me apasiona desde muy pequeña. Luego hablamos de esto, pero me presenté a una beca que no sé si conocéis, se llama AIR, como aire, que hay en diferentes países, pero que en Japón, aparecían diferentes residencias y me gustó muchísimo esta, que estaba en el norte de Japón, ¿no? Era una manera de poder viajar hasta allí. Me quedé tercera, solo elegían a 2 artistas, pero aún así, como a mí, yo por otro lado había pedido una beca al Ayuntamiento de Zaragoza de producción para poder hacerlo, me dijeron que ellos, yo me pagaba el viaje, pero que ellos me invitaban a estar allí 15 días. Y fue maravilloso, fue el primer contacto, la primera vez que yo iba a Japón,
conocí a una mujer maravillosa que era la que llevaba esta residencia, que es Mami Odai. Me cambió completamente, nada más llegar, o sea, nada más verla dije, vale, todas estas estereotipos de las japonesas y de Japón, esto, vamos a ver, estoy preparada para la sorpresa, para sorprenderme, porque seguro que me va a sorprender todo lo que voy a encontrar. Y me abrió eso un mundo, el poder, o sea, fue, vamos, maravilloso. Yo creo que si no, no hubiera seguido haciendo todos estos otros proyectos que hemos visto, seguramente. No sé, me he ido de un lado a otro. ¿Qué te estaba diciendo? Pues eso que fue el inicio, eso es, el inicio de los proyectos artísticos, ¿no? El poder viajar, porque para mí es muy importante, como habéis ido viendo, los viajes. O bien yo viajo o los viajes de los otros son la fuente, o sea, la base. Y en este proyecto sí que partía también de un texto de Seisonagon, que es el diario de la almohada. Tiene que ver mucho, yo me lo planteé así, como un diario donde, siguiendo a esta escritora japonesa, de ir descubriendo de una manera como muy íntima los diferentes, pues eso, objetos, las estaciones, bueno, diferentes elementos que se valoran muchísimo allí y que me iban un poco, como un poco haciendo de guía. Y lo que fui haciendo desde el norte de Japón, fui recorriendo, me pusieron en contacto sobre todo con muchísima gente en Kioto, que eran artistas, que me enseñaban la ciudad, me enseñaban sus espacios, sus trabajos, su cultura, su manera de pensar y fue, ya te digo, fue una cosa fantástica con todo lo que yo ya llevaba de Japón, del año que estudié Historia de Arte Asiático, que era arte japonés. Previamente pues tuve la suerte también de en casa de mi tío, que era fotógrafo y también artista, había muchos libros de ukiyo-e, y también desde muy pequeña el contacto que había tenido muy chiquitina, ¿no? Con diferentes, como os contaba, diferentes objetos que encontraba en casa de unas amigas de mi abuela, que se reunían de vez en cuando a tomar el café en el pueblo, y que a mí me parecía aquello, una cosa como muy exótica, muy maravillosa, muy distinto a la realidad que yo tenía en el pueblo. Y de ahí yo creo que me viene esa fascinación por todo lo que viene de Japón. Y que continúas teniéndolo. Sí. Vamos a dar otro salto gordo. Tenemos tiempo, vamos bien de tiempo, y ahora sí que me gustaría que nos hablaras de qué estás haciendo ahora. Pues realmente, después de la residencia en Casa de Velázquez en 2016, 2017 con Inanat, hasta ahora has seguido trabajando. Yo sí que has seguido trabajando. Y estás trabajando en cosas como estas, más transgresoras de tu esquema de trabajo habitual. ¿Qué es cristalización sensible? ¿Y por qué tomas la decisión de cambiar y experimentar con nuevas cosas? A ver, durante estos años he estado haciendo varias cosas, luego hablaremos del otro proyecto, pero este en concreto me surge porque he pasado el último año, digamos, va a ser un año en Zaragoza, y tengo encuentros, digamos, semanales con una amiga mía que es científica, que es investigadora, es bioquímica y química, y nos surgen muchas conversaciones en torno a su trabajo, al trabajo del artista, a los métodos, tal, y me apetecía meterme un poco en su mundo. Es una inquietud de decir, vamos a ver cómo podemos o cómo puedo acercarme a tu mundo, que también me fascina muchísimo, como el trabajo que tienen los científicos, ¿no? Hasta que llegan a que un experimento, a conseguir lo que estaban buscando, a cómo luego lo explican, etc. Entonces, descubrí este experimento, que es de hacia 1928, que surge en la escuela de Rudolf Steiner, no lo crea él, pero uno de sus discípulos, para materializar la energía vital de personas y plantas a través de cristales, ¿no? Y me parecía fantástico. Con sangre, con saliva, lo hemos hecho con varios fluidos corporales. Ha llevado tiempo el ir probando diferentes opciones. Al final me quedo con la sangre menstrual de las mujeres, es en lo que estoy ahora. Ya he hecho una fase, les hago un retrato, como se ve aquí, son retratos, y la imagen
de esos cristales que obtengo con la sangre, con un poquito de sangre de la menstruación de estas mujeres. Tenemos ganas de verlo. Y bueno, y también pues una labor de archivo, de documentación, que estoy recopilando, pero sí que es un proyecto que está en fase de proceso. Digamos que no, para nada está finalizado. Pero mientras tanto has seguido también haciendo otras cosas, como trabajando con niños. Sí, es un trabajo que llevo desarrollando desde hace muchísimos años. También he trabajado con otros colectivos, con otros tipos de, con adultos, etcétera, pero sí que me encanta, o sea, es una parte que me he formado también para trabajar con niños y bueno, me siento muy cómoda trabajando con ellos, son muy creativos. Los talleres que hago de fotografía son alucinantes, me permiten experimentar muchísimas cosas, trabajar. Normalmente son en museos o en salas de exposiciones de instituciones donde hay una exposición. Normalmente puede ser de fotografía o de pintura. Por ejemplo, recuerdo un taller que hicimos en el Museo de Zaragoza donde me dejaban entrar a las salas donde había retratos de Goya, ¿no? Entonces también yo, como decías, he estudiado Historia del Arte y utilizo de alguna manera todo lo que hay en esa institución para poder enriquecer los talleres y desarrollar, ¿no? Diferentes. Hemos trabajado desde retratos, con cámaras desechables, muchísimo. Tengo muchísimos talleres que hemos hecho, desde recrear cuentos, que han hecho bocetos, fotografías, muchísimas cosas, con Polaroids, con un montón de... Además de eso, yo sé que no has parado de trabajar, no has parado de hacer exposiciones en Zaragoza y en Aragón. En sí creo que está muy bien que se fomente el trabajo de los fotógrafos y sobre todo de las fotógrafas aragonesas. Yo cuando encontré este cartel me pareció maravilloso, tú apareces en la lista, son muchas fotógrafas, pero me pareció maravilloso además algo dentro del texto del cartel con lo que a mí me gustaría terminar. La verdad es que ha sido más rápido de lo que pensábamos. Ahí al final del cartel el colectivo 4F que lo firma dice: de ahí nuestro empeño en subrayar la relevancia de aquellas personas que han invertido tiempo y voluntad en contar y contarse. Esas que renombran así el vínculo con el mundo y sus ritmos y que, juntas, trenzan un tapiz infinito para crear genealogía, para que permee, para que deje pozo. Ojalá ocurra así. Ojalá. Muchas gracias, Vicky. Si tenéis alguna pregunta... Gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Preguntas? Nunca más. ¿No? Pascual, ¿alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, ha sido maravilloso. Sí que me gustaría, porque lo has explicado, pero lo has explicado casi como muy de puntillas, pero sí que me gustaría, sobre todo cuando llegas a Casa Velázquez o al Colegio de España en París, cuando llegas a una residencia, explícanos cómo es un poco el proceso creativo que llevas a cabo. Es decir, el peligro que tiene este tipo de residencias, peligro entre comillas que tiene este tipo de residencias, es que en un tiempo tan dilatado, que suele ser casi un año académico, pues claro, uno se puede dedicar a decir, no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal, y al final como que se te echa el tiempo encima y cuando te llega la hora de la verdad dices, pues sí, casi no he hecho nada. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo te organizas, cómo lo planteas? Sí. A ver, por ejemplo, la beca del Colegio de España en París, luego pude prorrogar unos meses, pero realmente eran 3 meses. Y es como un planning de trabajo, como cualquier otro encargo que te hacen para comer, ¿no? No artístico. Tú te planteas unas fechas de trabajo que tiene... yo me sentía muy presionada, por ejemplo, en esta que os digo de 3 meses, porque al final... No recuerdo la fecha, pero teníamos que hacer una exposición. Entonces dije, ostras, me tengo que
que poner ya, pero a tope. Sí que previamente, o sea, el trabajo, digamos, de documentación, de búsqueda, esto que decía de este artículo, que lo había leído hacía muchísimos meses antes, que me lo dieran, evidentemente, es previo. O sea, yo voy allí, ya llevo pues eso, un montón de documentación sobre el síndrome de París, en el caso de este tema, el hospital no sé qué, el contacto de tal. Sí que es verdad que cuando llegué allí pues no avanzaba. Y lo que os decía, pues tuve que irme por otros lugares. Pero, por ejemplo, ese caso fue, bueno, llegar allí y ponerme enseguida. Tenía un estudio maravilloso para poder, pues, trabajar. La casa de Velázquez fue un año y allí sí que era duro también, porque nos marcaban un ritmo también muy ajetreado. Cada mes casi teníamos una exposición. O sea, yo nunca he producido tanto ni expuesto tanto como la estancia que hice allí de un año, porque casi te lo iban imponiendo. Sí que iba produciendo un poco, pues eso, para exposiciones colectivas, casi no me daba tiempo a todo lo contrario, a poder asentar. Por ejemplo, el proyecto de Kokoro, dejé muchísimo tiempo las imágenes antes de ponerme a editar, casi como hacíamos con la fotografía analógica, que lo hice con fotografía digital, pero sí que venía de lo analógico y dije, bueno, esto necesita un tiempo de reposo, porque son experiencias vitales tan fuertes que necesitas un tiempo. En este caso, para mí, a veces es todo lo contrario, ¿no? Tienes que estar produciendo y dando resultados, pues casi cuando te lo van marcando, ¿no? Entonces no te puedes dormir mucho, en mi caso, por lo menos. No te puedes relajar, vamos. No te puedes relajar de ninguna de las maneras. Y sí que me gustaría también, por lo menos, resaltar o hacer hincapié en que me gusta mucho esa parte en la que no te dan la residencia en Japón, pero tú, sin embargo, decides viajar, eso te cambia todo y al final creo que eso forma parte de nuestro día a día de todos los fotógrafos y artistas, que es que tú te enfrentas y aplicas a 20.000 cosas, a 20.000 residencias, concursos, subvenciones, de todo, y de 60 pues aparece una. Entonces a mí lo que me sorprende y es muy gratificante que no cesaras ahí en el intento, que dijeras, bueno, yo me voy a Japón, es lo que me interesa hacer, que apostaras por ello y que eso te ha cambiado totalmente la vida y te cambió tu carrera profesional. Y a mí eso sí que me gustaría remarcarlo, porque al final es lo que decíamos hoy, que te presentas a muchas cosas y son muchos los noes, pero que al final, aunque haya uno lo puede convertir en un sí, que es lo que tú hiciste al fin y al cabo. Claro, hay que perseverar ahí. Sobre todo, yo tenía una necesidad en ese momento de viajar sola, de desarrollar un proyecto, y sí que es verdad que, bueno, vas insistiendo hasta que al final lo consigues, claro. Muchas gracias. A vosotros. Buenas. Hola. Quería preguntarte sobre el proyecto de Memento Mori, el que has hablado sobre la relación entre el ciclo de la vida y la muerte. Corrígeme si me equivoco, pero creo que has dicho al principio que habías tenido como una experiencia o algún episodio en la infancia relacionado con la muerte. Este proyecto, a la hora de realizarlo y a la hora de finalizarlo, ¿tuvo una consecuencia sanadora en ti, una especie de curación de ese problema que tuviste? Porque yo, por ejemplo, en mi caso sí que he tenido también un cierto problema y una pequeña obsesión con el tema de la muerte. Y segundo, por otra parte, veo que en tus trabajos lo que, o al menos me ha dado para entender, lo que más ligado veo entre todos ellos es como una filosofía oriental en relación con las filosofías que tienen ellos, que son muy diferentes a la mentalidad occidental en temas como la muerte, la vida y todo así. Y quería saber si todo eso te ha ido enriqueciendo y acercándote más a una mentalidad como la suya, o sigue siendo también una mentalidad mixta, por decirlo de algún modo. Gracias. Pues, a ver, me preguntabas, yo creo, y en mi caso considero que el arte es curativo para la persona que está, o sea, para el que lo crea, en el hecho de que, bueno, tienes una serie de, lo que hablábamos antes, ¿no? De, a veces tienes ideas o inquietudes, intuiciones que surgen de una parte inconsciente, muchas veces que vienen a la mente, a la parte más racional, pero son muchas veces necesidades vitales que tenemos, ¿no?, por resolver.
Entonces sí que es verdad que quizá de esto no he hablado mucho, normalmente no hablo de ello, pero sí que en mi caso son necesidades vitales mías de mi momento que las encuentro en los otros. O sea, me identifico, lo veo, pero son, claro, cada uno, ¿no? Hablamos al final un poco de lo que conocemos. Entonces sí que en mi caso me ha hecho crecer y me ha hecho curar muchas de estas pequeños traumas o, bueno, cosas que tenía sin cerrar, ¿no? Y luego lo que me comentabas de la filosofía oriental, sí que es verdad que a mí me ha interesado muchísimo desde hace tiempo, pues la meditación, el yoga, el budismo. Iba leyendo, realmente te identificas también, no sé, por cada uno, ¿no? Pues vas cogiendo lo que tú dices, un poco de aquí, un poco de allá, y vas creciendo y vas ampliando tu campo, tu pensamiento. Así que sí que ha sido súper importante en mi vida. Gracias. Por aquel lado. Buenas. Bueno, a mí también me interesa mucho lo japonés y lo oriental. Y hay una cosa que, conforme voy leyendo más y aprendiendo más sobre espiritualidad oriental, me he empezado a replantear cómo veo yo la espiritualidad de Occidente o la que tenemos en España, y por ejemplo cómo mi abuela se relaciona con su cristiandad y todo eso. Y quería preguntarte si alguna vez te has planteado, igual que nosotros vemos muy exótico y con mucho interés, cómo los orientales se relacionan con su espiritualidad y con sus antepasados y todo eso, si te has planteado cómo nosotros en Occidente o en España nos relacionamos con nuestra espiritualidad y con nuestros antepasados y todo eso. A ver, yo pienso que todas las religiones buscan lo mismo. O sea, quiero decir que, digamos que la forma es diferente, pero lo que estamos anhelando y buscando, o la parte espiritual, ya no voy a decir religión, pero esa conexión con el todo, le puedes poner el nombre que quieras, le puedes poner los rituales que quieras, las formas que quieras, pero quiero creer que en el fondo en eso somos todos iguales. Luego hay diferentes maneras, desde luego. Quizá yo, por mi manera de ser, me identifico más con pues sentarte a meditar o a observar, que estábamos hablando, pues cómo llueve, cómo caen las gotas de agua o cómo cae un cerezo en flor. Quizá que eso también lo he aprendido más al estar allí y verlo, decir, ostras, es que yo me identifico más con esto, me está conectando con lo que sea cada uno de nosotros, que con, no lo sé, pues los pasos de Semana Santa, que también me fascinan. Me parece otra forma de expresar, pues eso, la religiosidad, las creencias y bueno, esa relación con la religión. Sí que a mí me interesa más el mundo hacia el interior y el silencio, ¿no? Más que lo de hacia afuera, pues hacia adentro. Pero bueno, sí que quizá lo que te digo, me interesa más lo otro y por eso miro más ahí. ¿Alguna pregunta más por allí? Has comentado en un momento que enfocabas, me parece que era el trabajo en París, bueno, en una de esas residencias, más o menos como los trabajos alimenticios. Pero, ¿qué relación guardas con los trabajos alimenticios? Quiero decir, esto está muy bien, parece como que es la vida del artista, ¿no? Pero un trabajo alimenticio, ¿cuánto de artista hay? ¿Cuánto deja uno en ese trabajo? Aunque luego sea un cartel, bueno, si es que llega a ser un cartel, lo que sea. Sí, no, que no te he oído muy bien al final. Bueno, que no sé en qué se refleja al final, si es un vídeo, un cartel o un pequeño anuncio en una revista, no lo sé cuál es el trabajo, pero... A ver, yo creo que los trabajos, o sea, la parte creativa, que al final el artista, bueno, tenemos una idea nuestra personal a desarrollar, eso es un privilegio, o sea,
los que podemos hacer estos trabajos, siento que somos unos privilegiados. Yo por lo menos me siento una privilegiada. Digo, hago trabajos alimenticios porque desgraciadamente, lo estábamos hablando, no se valora la cultura y el arte como para que podamos vivir enteramente de ello, ¿no? Muy poquitas personas, bueno, pueden vivir de ello. Entonces, volviendo al trabajo alimenticio, a los encargos, yo pienso que hay una gran parte de parte creativa que es igual de creativa que un trabajo artístico, igual de implicación, igual, pero quizá no es una parte tan personal, de desarrollo personal interno, porque es verdad, estás haciendo algo que te han pedido, pues no sé, que fotografíes interiores de X cosas, o para un arquitecto bueno, pues fotografíes un edificio, etcétera, o una boda, que estábamos hablando. Yo también hice muchísimas bodas cuando estudiaba fotografía y lo comentábamos antes, aprendí muchísimas cosas a la hora de trabajar, de relacionarme con las personas, que luego las he podido llevar a estos trabajos, ¿no? O sea, todo te aporta para luego hacerlos, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, pero casi esto del final era una cosa que a lo mejor echaría en falta en la historia que ha con esta de ir hacia atrás, ¿no? Como decir, yo empecé haciendo bodas, bautizos y comuniones y... Bueno, yo empecé trabajando con mi padre, que contaba eso, en el campo. Eso sí. Y luego... Pero hemos pasado de una parte técnica, así acompañaba a mi padre por el campo. Bueno, trabajaba, y muy pequeño. Sí, y sudaba, cogía el botijo, me ponía un pañuelo, no sé, en fin, todas las cosas que queramos contar. Pero esa parte dura del trabajo, de las bodas y demás, ¿no? Y que ahora dices, me ayudó mucho a poder conectar con la gente, ¿no? Bueno, simplemente eso, que me parecía importante ese punto. Por supuesto. Hay una pregunta que no te he hecho, que he omitido finalmente, porque no quería comprometerte, en cierto modo. Es una pregunta que a mí me gusta hacer siempre a los fotógrafos y fotógrafas que vienen a Full Frame. Y si queréis, con esto ya terminamos y nada más. Y es, ¿por qué? Y aquí tendría que matizar, eres artista. ¿Por qué? Es que es una necesidad, o sea, digamos que no lo eliges, bueno, sí que eliges porque es muy duro. Entonces al final tienes muchas ganas, lo hablábamos el otro día, de dejarlo, de dedicarte a otras cosas, pero siempre vuelves. ¿Y por qué? Pues para mí el arte es una necesidad. Hacerlo y tenerlo cerca y poder, o sea, la cultura para mí es muy importante, me enriquece el día a día, me hace ampliar lo que hemos, bueno, todo un poco lo que hemos estado hablando, el pensamiento, crecer como persona, estar en el mundo, vivir, es mi alimento, o sea, es muy, muy importante rodearme de belleza, de artistas, de proyectos artísticos. O sea, que es fundamental. Ahí lo vamos a dejar. Como el alimento. Solamente quería recordaros que Full Frame continúa. Esta era nuestra tercera edición de este año. El 24 de octubre viene Estela Sanchís a las 7:30 en el mismo sitio. Y muchísimas gracias, Vicky, por haber venido. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos escuchado en este ratico y espero que vuelvas más aquí a Murcia con nosotros, a ver que tienes una casa y un montón de amigos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a todos. Muchas gracias.